Hello, hello. Este es un episodio más para Homeschooling Aventura Chapina y el día de hoy vamos a platicar sobre la diferencia entre la palabra acreditar y autorizar y vamos a hablar un poquito también sobre lo que significa apostillar. Ok, vamos a empezar en Guatemala. En Guatemala es muy simple. La cosa es así. Si tú quieres abrir un centro escolar en Guatemala, tienes que tener la aprobación, revisión y finalmente autorización del Ministerio de Educación, ¿sí? Esto es desde primero primaria en adelante. Em, También si hay colegios, por ejemplo, que quieren tener una preparatoria eh, oficial, por así decir, con el currículum nacional base, tiene que estar autorizada por el Ministerio de Educación. De hecho, de kinder y prepa tienen que tener autorizado dar ese programa. Pero es muy diferente que estén autorizados para darlo a que tengan que extender un diploma de parte del ministerio para ese colegio. Por ejemplo, ¿sí? El Colegio Hebrón de Guatemala está autorizado para dar ese programa, o sea, ellos están registrados con el Ministerio de Educación, sí. Ellos saben que ofrecen programa de kinder y de preparatoria y saben que lo hacen, pero por ser preprimaria en nuestro país no tienen que recibir necesariamente, como quien dice, para ofrecer el programa, un diploma del ministerio para que sea válida la preprimaria. ¿Por qué? Porque en Guatemala, por ley, cualquier niño que tenga la edad para entrar a un primero primaria tiene por ley, por derecho, que ser aceptado en cualquier colegio para entrar a primero primaria, ¿sí? Técnicamente hablando. ¿Habrá algún colegio privado que diga, ah, no, como no hizo la preprimaria con nosotros, entonces no lo podemos aceptar en primero? Eso ya es un derecho de la entidad privada escolar, ¿sí? Pero autorizado significa que el ministerio vio lo que están ofreciendo y dijo, sí, ustedes pueden ofrecer eso. Entonces, por ejemplo, cuando preguntan, pero ¿por qué la preprimaria de Hebrón, kinder y preparatoria no recibimos un diploma del colegio o un diploma del ministerio? Pues es por eso. Es porque Hebrón tiene autorizado existir y de primero en adelante sí el ministerio da la certificación de cada grado, como que estuviera en cualquier otro colegio privado, no hay problema, no va a haber ninguna diferencia entre el diploma de ellos y cualquier otro colegio presencial. Pero la preprimaria es otro rollo completamente diferente aquí en Guate, ¿sí? Entonces, eventualmente, pues sería lindo saber, ¿verdad?, que el ministerio se tome un poco más en serio la preprimaria. Cuando ustedes reciben un diploma de un colegio privado, de, digamos, pre-kinder, nursery, incluso kinder, generalmente ese diploma es del colegio. El colegio guarda un registro donde dice que el niño, pues, participó en ese grado, sacó las notas que el colegio le dio, pero el ministerio no da una certificación por ese grado, ¿sí? En la mayoría de los casos yo creo que en una escuela escuché que daban el diploma con la firma del ministerio en preparatoria, pero no es lo común. Entonces, cuando la gente dice, ay, no, ¿qué voy a hacer? Porque yo quiero meter a mi hijo a Hebrón, pero ¿para qué me va a servir si no me van a dar un diploma? Es que el diploma de preprimaria que te dan, te lo da la entidad privada, no te lo da el Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, no importa porque cuando tu hijo termine de hacer el programa, él va a ir a hacerse una evaluación para entrar a primero primaria con Hebrón, es una evaluación diagnóstica, en donde se supone que si hizo el programa completo de kinder y de prepa en casa, aunque no recibe ninguna certificación por haberlo hecho, tiene que poder pasar el examen para entrar a primero primaria. Y cuando ya se inscribe en primero primaria, recibe su código estudiantil. O sea, los niños en Guatemala no tienen código estudiantil hasta que están en primero primaria, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema si tú vas a hacer la preprimaria. De hecho, para que se te abra más el mundo, te voy a contar. Tú puedes hacer kinder y preparatoria con tus propios libros en tu casa, sin registrar al niño en ningún lado. Vas y compras todo el paquete completo de Santillana para preparatoria o los libros de Santillana de una de las editoriales o cualquier otra editorial que sean de preparatoria o de kinder y haces el grado completo y lo preparas y cuando llega primero primaria vas y lo inscribes.
¿verdad? Y pasa su examen, porque el niño, al final de cuentas, para entrar primero, lo que se le evalúa, por ejemplo, en Hebrón, es que pueda leer oraciones simples, escribir oraciones simples y palabras, ¿verdad? Ya tiene que manejar todas las letras del alfabeto, pero nada del otro mundo. Y tiene que poder hacer sumas y restas simples. Básicamente eso es, ¿verdad? Entonces, y comprensión lectora, o sea, poder responder preguntas respecto a una historia que alguien le contó. Entonces, para los que estaban preguntando, ay, ¿qué pasa ahora si lo quiero meter a Hebrón? Pero de nada me sirve, para que se den cuenta, todos los diplomas que han recibido de colegios privados sus hijos y las notas son de la entidad privada, no son del Ministerio de Educación. Ni es necesario que lo tengan, ni que tengan un diploma de nadie, porque la ley de Guatemala dice que un niño debe ser obligatoriamente y por derecho aceptado en el grado de primero primaria si ya tiene la edad para entrar. Entonces, de hecho, hay gente que incluso ha llevado a juicio a algún colegio privado porque no les aceptan al niño, porque ellos decidieron, por ejemplo, meterlo en un colegio que tal vez o no era oficial, supongamos de preprimaria, que no se lo recomiendo, ¿verdad? O sea, oficial me refiero registrado y autorizado, ¿verdad? No me refiero al diploma en sí. Entonces, los colegios realmente ya no hacen eso, ya no le niegan la entrada a un niño de primero primaria porque la ley lo dice claramente que no pueden hacerlo. Todos los niños que tengan la edad para entrar a primero primaria tienen que ser admitidos por ley y por derecho, ¿sí? Bueno, ahora pasemos a los Estados Unidos. En los Estados Unidos es un poco diferente la cosa, porque los colegios públicos tienen que regirse por un contenido como el currículum nacional base que tenemos nosotros, según su estado. O sea, el estado dice, por ejemplo, el estado de Tennessee, tú, digamos, ¿verdad? En tercero primaria tienes que estudiar la historia y geografía de Tennessee. Y entonces, como es el sistema público, está, en verdad, tienen que hacer lo que se les dice, según como quien dice el ministerio de ellos, el Ministerio de Educación de ellos. Entonces no pueden cambiar, no pueden agregar y no pueden quitar. ¿De acuerdo? Entonces ellos sería como Guatemala el sistema público, pero el sistema privado en Estados Unidos se rige por sus propias reglas. Tiene que estar autorizado por la entidad de educación, el ministerio de su estado, pero no tiene que regirse por los contenidos y los lineamientos de ellos. ¿Me explico? O sea, sí tienen que estar autorizados donde digan, bueno, les autorizamos a abrir aquí su empresa privada, pero no tienen que regirse por ningún currículo que exija el ministerio de ellos. Le digo ministerio, no se llama así, ¿verdad? Pero para que ustedes se ubiquen en qué es en comparación con Guatemala. Y entonces vamos a pasar a la palabra acreditar. Entonces, ¿qué es lo que tiene una persona que va a escribir a su hijo en un homeschooling? Estar seguro de, nada más de que, si es un homeschooling americano, que sea autorizado, ¿sí? Y generalmente como es una empresa privada, todos están autorizados. No es la gran cosa abrir tu empresa privada como un colegio privado allá. O sea, se considera más como una empresa. Pero vienen los papás y dicen, tengo la pena que tal homeschooling me gustó mucho, están autorizados, es americano, están autorizados, pero no están acreditados. ¿Cómo así que están autorizados pero no están acreditados? Es que el problema es que estamos mezclando dos términos. Autorizar y acreditar son dos cosas diferentes. Autorizado es que se sabe y se le ha dado el derecho de existir a esa empresa. Acreditado significa en Estados Unidos hay unas empresas privadas que se dedican a estudiar los currículums de los colegios privados, hacerles una revisión y ver y decir y compararlo, por ejemplo, con los estándares de un colegio público, decir, sí cumple con todos esos y además es muy bueno porque agrega esto y esto y esto y esto. Y entonces, si tú quieres que tu colegio reciba como, es un poco como darle 5 estrellas a un hotel. Si tú quieres tener una estrella más, vas y dices, mire, yo quiero que una empresa privada acredite mi centro.
Entonces, acreditar no tiene nada que ver con que sea autorizado o legal, me explico. Solamente acreditar significa que le dan una cierta cantidad de valor, de puntos, si quisieran verlo así, a un centro escolar por cumplir con lo que se llama el Common Core Standards, que son lo que es el contenido nacional base, por así decir, como no es nacional, ahí no es todo en masa, no es por país, sino es por estado. Entonces cumple con los contenidos que estaría viendo en un colegio público. Pero hay colegios privados que no quieren recibir una acreditación completa o de cierta entidad, porque algunas de estas entidades, para poder darte la acreditación, te exigen que tú incluyas en tu currículum, en el programa que ofreces de colegio, ciertos contenidos que, por ejemplo, no van con los valores o con la imagen que tiene el colegio. Entonces, por ejemplo, pongámonos en los zapatos de una escuela cristiana, ¿sí? Supongamos que en esta escuela cristiana privada ellos no dan ninguna cosa que tenga que ver con identidad de género, con todos esos tipos de familias diversas, entre comillas, ¿verdad? Ellos no quieren dar eso como parte de su currículum, ¿sí? Y supongamos que cierta empresa privada, para darles una acreditación, por muy famosa que sea esta empresa privada para dar la acreditación, les exija que solo les dan acreditación si ellos se comprometen, digamos, a dar ese contenido dentro de su currículum. Entonces, obviamente, al colegio privado cristiano no le conviene eso. También ellos pueden exigir, por ejemplo, la empresa que acredita, dice, bueno, nosotros los acreditamos, pero siempre y cuando ustedes exijan que cada alumno, por ejemplo, se evalúe cada semana con exámenes cortos y luego al final del año se haga un test de año completo. Por ejemplo, y supongamos que el colegio privado o el programa de homeschooling no cree en examinar a los niños de ese modo. Entonces, ¿qué sucede? El colegio, si le interesa tanto una acreditación, que lo único que hace es darle un poquito más de valor a su nombre, ¿sí? Y ponerlo como quien dice en un top 10 de colegios, entonces busca otra empresa. O sea, no es una empresa, son varias empresas. Entonces, por ejemplo, si ustedes se meten a buscar una de las escuelas sombrías, hay una que se llama Alía o Alaya, no me acuerdo cómo es que se dice. Alía Homeschool, Umbrella School. Hay otra que se llama Home Life Academy. Estas tienen un tipo de acreditación que es dada por una asociación de colegios cristianos. Entonces ellos crearon su propia empresa de acreditación para esos colegios y entonces Home Life, por ejemplo, recibe una acreditación, pero que no es con el resto de colegios privados del estado, sino es por medio de una organización un poco más cerrada, que es un grupo de escuelas cristianas. Entonces así, pues tienen un tipo de acreditación, están acreditados, pero de un tipo de acreditación con una organización de colegios cristianos. Pero si ustedes lo que buscan es una acreditación de una empresa eh, laica, por ejemplo, que lo que busque es que cumpla con los estándares del Estado, entonces tendría que, no van a tener esa acreditación. Entonces, al final de cuentas, a lo que voy es lo siguiente. No es que la acreditación no sea importante, ¿sí? Porque al estar un centro autorizado, ellos te pueden dar un diploma de su centro. Por ejemplo, si te gradúas de un colegio privado y entonces ellos te dan el diploma de ese colegio, donde dice colegio tal, le damos el diploma a fulanito de tal por haber cumplido con el grado tal. Cuando el colegio sí está acreditado, va a recibir como que un diploma de ese centro educativo, pero avalado por la organización, digamos, de acreditación de colegios del norte o colegios del sur, o quién sabe ni qué nombres más les ponen a estas empresas de acreditación, ¿sí? Y algunas universidades, eso sí es importante, algunas universidades les interesa que tenga un cierto tipo de acreditación.
Entonces, algunas universidades en Estados Unidos, aquí realmente no. Aquí cualquier diploma de Estados Unidos lo pueden apostillar. Ahorita vamos a pasar a hablar un poquito de eso. Y va a valer lo mismo en cualquier universidad. Pero allá las universidades lo que buscan es tener los alumnos con la mejor formación. Entonces se considera que si fueron una escuela que tiene un cierto tipo de acreditación, van a estar mejor preparados que, por ejemplo, que unos que no tenían el contenido. Pero al final de cuentas, yo creo, sí, creo, que más que la acreditación, lo que es importante es qué es lo que estamos, eh, en dónde estamos poniendo a nuestros hijos. ¿Están recibiendo los valores que nosotros sentimos como familia, que queremos que ellos tengan? Sí, ¿no? O vamos a buscar un colegio que tal vez primero, un programa de homeschool, digamos, en este caso, que sea muy exigente para ellos, que sea muy difícil y no lo van a disfrutar, pero como tiene la acreditación, entonces metámoslo ahí. Entonces, como que contradice un poco el propósito del homeschooling, porque al final la escuela en casa tiene por función, ¿verdad? O sea, lo hacemos porque queremos que nuestros hijos sean felices aprendiendo. Yo creo que es un determinante común entre las familias de homeschooling, que lo que buscamos es mucho eso, ¿verdad? Que se adapte a nuestro hijo y no que nuestro hijo se tenga que adaptar al programa. Y eso puede suceder en un colegio presencial como puede suceder en un programa de homeschooling. Hay familias que tienen 5 hijos y los 5 están en un programa distinto de homeschooling, porque lo que queremos no es que vayan y todos tengan éxito del mismo modo. No, 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 no. Entonces, sí, la acreditación es importante para entrar a la universidad, pero también hay universidades que aceptan a los niños, a los patojos, cuando se gradúan, por la entrevista que les hacen, por el examen, porque pasen el examen. No les interesa realmente si tienen o no tienen acreditación. Entonces, a menos que ustedes de verdad están tratando de meter a su hijo a Harvard o a Yale, que por cierto son carísimos y no se los recomiendo. Pero si eso es lo que ustedes buscan, tal vez sí, entonces necesitan buscar una escuela que tenga cierto tipo de acreditación, meterse a ver qué es lo que pide la universidad, cada una de esas universidades. Es importante eso también. Métanse a ver, si ustedes lo que quieren es mandar a sus hijos a Estados Unidos a estudiar, busquen, tengan en mente una universidad o dos a donde quieren que su hijo entre y hablen con ellos conforme van creciendo. ¿Qué les interesa? ¿Te gustaría ir aquí? O sea, tomémoslos en cuenta ellos conforme son más grandes, ¿verdad? Y en base a eso pueden contactar a la universidad y explicar, mire, mi hijo está haciendo homeschooling. Cuando él se gradúe, quisiéramos que él pueda ser admitido a su universidad. ¿Qué necesita? Y entonces ya les van a decir ellos, bueno, mire, necesita tal cosa, necesita tal otra. Otra cosa que pueden hacer, muchas universidades realmente no les interesa, la mayoría no les interesa la acreditación. Lo que quieren ver es un SAT. Sí, que el niño haya pasado, dale con el niño, ¿verdad? Que el patojo haya pasado sus SATs, que son como unas pruebas estándar, ¿sí? Que se hace ya en high school. Eso es lo que les interesa más a ellos. ¿Cuánto punteo sacó? No, eso. Entonces pueden hacer el programa que ustedes quieran que esté autorizado, no necesariamente acreditado, pero autorizado. Y que entonces el niño ustedes le realicen eventualmente entre octavo y, yo pienso que antes mejor, ¿verdad? Entre octavo y 12º grado, le realicen una de estas pruebas, ¿sí? Para que pueda entonces enseñar eso cuando se gradúe, ¿verdad? Enseñar esas pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, importante que tenga, si están en Guatemala, que tenga por lo menos el diploma de uno de estos centros privados, ¿sí? Ahorita salió este centro de ISEA que se llama Woodbridge. No lo conozco porque es nuevo, creo que nadie lo conoce bien todavía, pero el señor que también maneja ISEA aquí explicaba que ellos pues no están acreditados, tampoco están acreditados en Guatemala ni allá. Eh, de hecho, aquí en Guatemala no se puede acreditar como se hace en Estados Unidos, es realmente autorizado por el ministerio. Aquí en Guatemala, ningún colegio que sea o ningún programa de homeschooling americano puede estar autorizado por el Ministerio de Educación.
¿Me explico? No tenemos un departamento que se dedique a evaluar el contenido de un colegio, un programa full americano. Eso le corresponde a Estados Unidos, no al Ministerio de Educación. Entonces, algo que es necesario que comprendamos es que ningún programa de homeschool americano está autorizado por el Ministerio de Educación. Eso no significa que tu hijo no va a tener diploma. Simplemente significa que cuando le den su diploma y se gradúe, tienes que apostillar ese diploma. Entonces, ahora pasamos a la tercera cosa. Apostillar, ¿cómo así? Bueno, simplemente apostillar en términos muy, muy simples es ponerle un sello, es un sello, ¿sí? A un papel en donde se dice, esto que el niño hizo en inglés sería lo mismo que si hubiera hecho esto aquí en Guatemala, hubiera hecho quinto bachillerato aquí en Guatemala, ¿sí? Entonces, eso es nada más darle validez a un título o un diploma extranjero, darle validez para que sirva acá en Guatemala. Entonces, muchos de los colegios que son americanos, ellos mismos te ofrecen apostillarte el diploma. Entonces te lo mandan para acá y ya viene apostillado con un tipo de apostilla que es válido en todo, bueno, en la mayoría de países. Ahora, si eso no es suficiente, cuando viene aquí, entonces tú lo apostillas aquí por medio del Ministerio de Educación. ¿Y entonces qué te van a dar? Te van a dar un papel que dice, este diploma de Estados Unidos es lo mismo que si se hubiera graduado el quinto bachillerato aquí y nosotros como Ministerio de Educación aceptamos que es legítimo. Entonces, tú vas con ese diploma y es apostillado y lo enseñas a la universidad, te inscribes, entras, san, se acabó. O sea, no es cosa del otro mundo. Entonces, creo que al final eso es lo que quería explicarles. Hay mucha como confusión, todo esto de acreditar, autorizar, apostillar, parece un gran relajo, pero realmente es muy simple. En Guatemala tiene que estar autorizado por el Ministerio de Educación, punto. Cualquier centro escolar. En Estados Unidos, cualquier empresa privada está autorizada para existir como tal, pero no tiene que estar necesariamente acreditada. Lo que sí es que tienes que recibir un diploma de ellos para que puedas tú, ¿cómo te diré? Apostillarlo. O sea, si ellos no te van a dar ni siquiera un diploma, ahí sí no se puede. Les voy a dar un ejemplo. Hay un currículum, ¿sí? Que es gratis. Se llama Easy Peasy. Si se meten a buscar, se llama Easy Peasy Home Study o Homeschool. Se escribe E-A-S-Y, Easy, y después Peasy, P-E-A-S-Y, Homeschool. Y es un programa completo de kinder hasta quinto batch o 12th grade, ¿sí? Alguien lo creó y dijo, yo voy a crear un programa para que todas las personas puedan estudiar, no importa su posibilidad económica. Lo único es que como ellos no son un colegio, simplemente crearon un programa, ¿sí? Entonces, no te pueden dar un diploma. ¿Cómo te dan un diploma si no son un colegio, no son un centro? Simplemente hicieron el favor de hacer como un programa bonito para aprender todo lo que deberías de aprender. Pero entonces, ¿qué haces? Bueno, si esa es tu situación y tú vas a usar un programa así, simplemente te inscribes con una escuela sombría. Por ejemplo, Home Life Academy o Alaya, se escribe A-L-I-Y-A-H, me parece. Alaya Homeschool. Ellos tienen alumnos también en el extranjero, tienen alumnos internacionales. ¿Y qué van a hacer ellos? Entonces ellos dicen, bueno, usted escogió un programa que alguien hizo bien bonito, pero usted necesita que alguien le diga que está bueno y que le dé un diploma. Nosotros somos una escuela sombría, tenemos una acreditación de colegios, por ejemplo, en el caso de ellos, cristiana, y podemos darle un diploma de parte de Home Life Academy donde diga fulanito de tal. Es como que te escribiste con ellos, pero estás haciendo el programa que tú elegiste desde tu casa. Pero ellos lo revisan y dicen, sí, cumple con lo que necesita, entonces sí. Y cuando se gradúa, te dan el diploma, ¿sí? Y haces lo mismo que te dije antes, vas y lo apostillas para poderlo usar aquí. Entonces, hay un sinfín de posibilidades para escolarizar en casa. Creo que muchos todavía no están muy enterados, ¿verdad? De qué y cómo. Es mi sueño que todas las posibilidades que tienen otros países un poco más avanzados en este departamento del homeschooling, en esta área, eh, puedan tener acceso a todas esas posibilidades. Pero mientras no se pueda hacer en nuestro país, pues siempre existe la manera de hacerlo de forma internacional.
Así que eso era todo. Espero que les sirva de algo, les aclare un poquito. Si los hice más bolas, pues me disculpo. A veces me hago una gran bola para poder explicar las cosas, pero espero que por lo menos les saque de las dudas básicas que tenían. Entonces, diferencia, ¿verdad? Acreditar, autorizar, apostillar, 3 cosas distintas. Les mando un abrazo y se me cuidan. Chao.